9 de la mañana, 34 minutos, y vamos a introducirnos en un tema que sabemos realmente es pasión para muchísima gente, para otros a veces es una afición, pero vamos a tratarlo desde un punto de vista un tanto más científico, menos casero. Esto tiene que ver con el hecho de que esté junto a nosotros el investigador y docente de la Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias, Mauricio Bonifacino. Mucho le agradecemos, Mauricio, haber aceptado la invitación a esta mañana de Arriba Gente. Buen día, muchas gracias a ustedes. Sí, buen día. Sí, y gracias por el interés también en el tema. Un interés que yo creo que es compartido por muchísima gente, que tiene que ver con nuestras especies de plantas nativas, que tiene que ver también con los herbarios, que tiene que ver con lo que los expertos nos están diciendo aquí en el Uruguay, que están preocupados, porque generalmente cuando hablamos de, por ejemplo, especies en vías de extinción, siempre nos referimos al mundo animal. Y ponemos la fotito del animalito que está en peligro de extinción. Y, por ejemplo, en esta semana de turismo todos sabemos lo que se puede cazar y lo que no se puede cazar. Pero existen en el mundo de la botánica también especies en vías de extinción en nuestro país. Sí, totalmente. Lo que ocurre es que las especies animales generalmente son mucho más carismáticas y, digamos, como que reciben la mayor parte de la atención. Pero, digamos, también las especies vegetales no están exentas de estar en peligro de extinción por muchas veces las actividades humanas necesariamente. Digamos, lo que se pone generalmente más en peligro no es una especie en particular, sino muchas veces los ambientes, ¿sí? No es que haya una especie que sea, digamos, el objeto de una acción que la vaya a hacer desaparecer, pero es determinadas acciones humanas que eventualmente alteran tanto los ambientes que llevan a que estas especies desaparezcan. Digamos, el tema de las colecciones botánicas es un tema que a nosotros particularmente nos preocupa, ya que por un tema básicamente de infraestructura, el futuro de las mismas en este momento está básicamente que en peligro. ¿Qué son los herbarios? Ahí va. Los herbarios son colecciones de plantas que están prensadas y secas y que tienen una información asociada con ellas que permite saber quién las juntó, cuándo se juntaron, en qué ambiente lo hicieron, en qué lugar lo hicieron. Y que permite visualizar un fragmento de esa planta, digamos, seca. Exacto. Es real, ¿verdad? Sí, totalmente. Es el registro que tenemos de que un determinado organismo existe en la naturaleza. Esas colecciones se construyen a lo largo de decenas o cientos de años. Claro. Y son la manera que tenemos los científicos de conocer qué es lo que existe en la naturaleza. O sea, nosotros nos acercamos a entender lo que existe en la naturaleza saliendo al campo, como decimos nosotros, pero esa observación y esa interpretación de la diversidad la hacemos de una manera mucho más educada e informada si antes hemos hecho como un relevamiento de qué es lo que vieron otros antes que nosotros. Y eso lo hacemos estudiando las colecciones botánicas. ¿Y por qué está en riesgo eso? Eso está en riesgo porque la infraestructura que tradicionalmente hemos tenido para conservar esas muestras no se ha ayornado a los métodos actuales de conservación y también por un tema de espacio que no está, digamos, que no es suficiente para albergar a todas las muestras que estamos incorporando. Digamos, una colección botánica no es algo que está detrás de una vidriera y que no se toca. Es algo con lo que trabajamos los botánicos todos los días. Es lo que nos permite, por ejemplo, generar la información de cuándo una planta florece y, por lo tanto, cuándo va a producir semillas. En programas de mejoramiento que hay interés de ir a buscar parientes salvajes de determinadas plantas para introducirlas en cultivos. Digamos, hay necesidad de saber a dónde ir a buscar esas semillas y esa información se saca de los herbarios. Cuando queremos saber, por ejemplo, cuándo comenzó una determinada invasión de una especie exótica, muchas veces encontramos trazas de esa información en los herbarios. O sea, es información, digamos, que se utiliza para una enorme cantidad de cosas. ¿La digitalización de esos archivos no conserva esa información?
Digamos, la digitalización de esos archivos permite, digamos, que se conozca la información vinculada con ellos, pero no la sustituye en absoluto, porque por más que tengamos una foto de muy alta resolución de uno de esos ejemplares, no vamos a poder acercarnos a conocer mejor las estructuras internas que están en esas plantas. Entonces, necesariamente siempre tenemos que contar con el ejemplar para poder estudiarlo. Sí. ¿Qué condiciones de archivo necesitan? ¿Espacio? ¿Un lugar cuidado de humedad? No sé. Básicamente es... Perdón, y le agrego, ¿y qué presupuesto para esto? Sí, bueno, básicamente que son habitaciones que tienen que tener, digamos, los recaudos necesarios para evitar la entrada de plagas, como pueden ser insectos que se comen a las muestras. Entonces tenemos que hablar de un edificio que tenga una temperatura controlada, generalmente en el entorno de los 17 grados, baja humedad también, ¿sí? Y un sistema de puertas y de trampas de aire que minimice el riesgo de entrada de insectos a la colección. Hoy no se dispone de eso. Hoy no se dispone de eso. En el Uruguay hay aproximadamente, digamos, hay 5 colecciones botánicas, ¿sí? Hay las dos más grandes son la del Herbario de Facultad de Agronomía y el Herbario del Museo de Historia Natural, que entre las dos reúnen unas 200.000 muestras aproximadamente. Luego tenemos el herbario del Jardín Botánico con unas 60.000 muestras, el herbario de Facultad de Química, tal vez con 15.000, 20.000 muestras, y el herbario de Facultad de Ciencias con unas 5.000 muestras. Estamos en torno de casi, en números redondos, 300.000 muestras en el Uruguay. Prácticamente que ninguna de esas colecciones se encuentra en un estado óptimo de conservación. Algunas están en mejores estados que otras. Y el tema es que estas colecciones son vivas, crecen constantemente y, digamos, gracias a ello aumenta nuestro conocimiento de lo que es la flora del Uruguay, que es algo realmente muy diverso y que, a mi modo de entender, no se lo ha valorizado en la real magnitud, ¿sí? ¿Cuántas especies de plantas nativas tenemos? En Uruguay tenemos aproximadamente, sí, de acuerdo a nuestras últimas estimaciones, cerca de 2.500 especies de plantas nativas. Esto quiere decir plantas que naturalmente ocurren en el Uruguay. Aparte, se le suman a ellos lo que nosotros llamamos plantas adventicias, es decir, plantas que son de otras regiones del mundo, pero que se han naturalizado en el Uruguay y prácticamente que tienen el aspecto como si fueran unas plantas nativas. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, los pinos y las acacias que vemos en la costa platense y atlántica, que muchas personas creen que son como son tan comunes y tan abundantes, piensan que son especies nativas y en realidad son especies exóticas. Y de hecho la acacia, que es tan común, es una especie que está realmente invadiendo muchos ambientes naturales y los está empujando a la pregunta que me hacías al principio, claro, hacia el límite de digamos, está empujando a algunas especies a que realmente se vuelvan extintas. Y volviendo a eso natural, por ejemplo, ¿no? Uno imagina, por lo menos si voy a hacer una pregunta muy elemental, porque fue lo que aprendió en la escuela, que toda acción del hombre va generando diferente tipo de contaminaciones en el ambiente. Hoy por hoy estamos hablando mucho de la contaminación de nuestras aguas, empezamos a hablar en reiteradas oportunidades del tema de la cianobacteria, sin que haya todavía una palabra contundente y categórica sobre cuál sería la razón. Algunos dicen que es por los agrotóxicos, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es esa contaminación que empiezan a mostrar nuestras aguas por diferentes acciones del hombre. ¿En qué están afectando a nuestras plantas nativas? ¿En qué está afectando a lo que normalmente veíamos como forestación habitual, por ejemplo, en las márgenes de los diferentes ríos que tienen problemas? Digamos, de ese tema no puedo opinar porque no manejo lo que está ocurriendo en las aguas. En principio no me imagino un problema directamente vinculado con eso en las plantas. Lo que está afectando a las plantas nativas es acciones humanas como, digamos, el aumento bastante sostenido en el área forestada, ¿sí? Que ahora se está, digamos, como que haciendo en áreas que tradicionalmente nunca habían sido tocadas, que habían sido manejadas por ganadería extensiva y de alguna manera se mantenían más o menos en un estado pristino, ¿sí? Después, a nivel de lo que es la costa, la urbanización creciente que hay, que está experimentando la costa,
está también eliminando muchos ambientes y llevando algunas especies también a que reduzcan la cantidad de individuos que se encuentran en esas poblaciones. Digamos, hay ejemplos de especies que están solo reportadas para determinados puntos de la costa uruguaya que están en este momento bajo una fuerte presión inmobiliaria y bueno, esas son especies que digamos, están en peligro de volverse extintas o al menos de ver su diversidad genética seriamente erosionada. ¿Como cuáles especies, por ejemplo? Hay algunas especies de cactáceas, ¿sí? Hay especies de arbustos en la zona de la costa que, digamos, por esa presión grande inmobiliaria están siendo eliminadas, ¿sí? Punta Ballena, por ejemplo, es un lugar icónico de nuestra geografía y es un hotspot de diversidad y sobre todo de muchas especies que algunas solo ocurren en el Uruguay. Y digamos, ustedes creo que para cualquiera que haya ido hacia el este puede ver que cada día está quedando menos de esa punta rocosa. Pero digamos, no es el único lugar donde hay especies interesantes y diversas, ¿sí? El Uruguay es un lugar muy interesante, ¿sí? En el sentido de que tiene un contexto geológico, una diversidad geológica fascinante para ser un espacio tan pequeño. Estamos en una zona como de transición entre cálido y húmedo hacia el norte y frío y seco hacia el sur. Entonces, muchas especies se encuentran en el Uruguay los límites de esa distribución. Y eso hace de nuestro país un lugar donde hay, si lo comparamos con áreas similares por latitud en Argentina, que tenga mucha más diversidad. Uruguay está en el centro de lo que es uno de los parches más grandes del bioma de pastizales, es decir, lugar donde vemos digamos, grandes extensiones de pasto. Y me parece que sería una cosa muy interesante que nuestro país explotara un poco esa riqueza natural que tiene para dar a conocer esa diversidad. El tema es que justamente estamos en el proceso de dar a conocer esa diversidad, porque aunque parezca mentira, luego de tantos años de historia, nuestro país aún no cuenta con un registro, digamos, preciso de todas las especies que tenemos en el país. Bueno, y una pregunta que tenía pensada para hacerte, ¿cuán por debajo estamos de ese registro? O sea, ¿cuántas especies hay que no están registradas? Digamos, aproximadamente el 30% de la flora uruguaya ha sido tratada, o sea, cuando digo que ha sido tratada me refiero a que se le han hecho descripciones, que se tiene una idea de dónde se pueden encontrar esas plantas en el Uruguay. Y algunos de esos tratados ya tienen cerca de 70 años, digamos, 30, 40, 50 años de antigüedad, por lo cual ya están como que desactualizados y necesitan digamos, como que vuelvan a ser considerados. Y de nuevo, ese trabajo solo puede hacerse con el uso de las colecciones botánicas y es ahí el tema que, digamos, nos está preocupando, ¿no? Porque de alguna manera sentimos que se ve a la colección como una cosa de museo que no se toca y en realidad es la manera de conocer la diversidad vegetal que tiene nuestro país. Y es un recurso sumamente importante y que daría posibilidades bastante extensas de desarrollo, ¿sí? Claro, porque era lo que decías recién, explicabas aplicaciones que tienen que ver con la agronomía, pero yo mientras ibas hablando pensaba, ¿cuándo es que uno tiene más conocimiento o contacto con lo vasto de lo que es el mundo vegetal en Uruguay? Cuando, por ejemplo, empieza a hablar de plantas medicinales, que tal vez sea el contacto más fuerte que se tiene por mucha gente y uno queda asombrado de ver la cantidad que tenemos. O cuando, por ejemplo, hace algún tiempo atrás hubo una fuerte campaña con respecto al tema de la depredación del monte nativo, ¿no? Esto relacionado con la famosa leña de monte, con nuestra tendencia a ir a hacer el asado. Exacto, bueno, ese es un punto muy interesante. Muchas veces el común de las personas piensa que la vegetación es solamente lo que son los montes nativos. Lo que sucede es que los árboles son los más grandes y son los más conspicuos y en cuanto a la diversidad, sin embargo, es lo menos importante en el Uruguay en cuanto al número de especies, ¿sí? Igual es un tema que no está exento de peligro, en este caso no porque las especies sean tan atacadas, porque digamos, se han incrementado los controles sobre las talas de monte nativos últimamente, pero sí por unos invasores no tan silenciosos como son la espina, la corona de Cristo, que es la especie de Gleditsia triacanthos, el ligustro, ¿sí? ¿Sí? La mayoría de los bosques nativos al sur del Río Negro están en riesgo de desaparecer por la invasión del ligustro, que es una especie exótica originaria de Asia. ¿Y por qué se da esa invasión?
La especie fue introducida hace mucho tiempo por una serie de cualidades que tiene. Es de la misma familia que el olivo, tiene una madera que es relativamente buena, ¿sí? Muy buena para mangos de herramientas, porque es muy fuerte y flexible, da una sombra muy espesa y produce muchos frutos ahora en esta época invernal, entonces las aves se han encargado de dispersarla. ¿Sí? Y es una especie que tiene algunos efectos alelopáticos que hace que debajo de ella no crezca ninguna otra cosa, solamente ella. Es un problema. Pero la mayor parte de la diversidad contenida en Uruguay, quiero retomar ese tema, se encuentra en los pastizales, que muchas veces son como que vistos como el lugar donde solamente pastan las vacas, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿sí? Los pastizales son el reservorio del elemento más importante de la diversidad del Uruguay. Cerca del 80% de la diversidad del Uruguay se encuentra en los pastizales. Entonces, yo creo que, estamos en un momento en el que no nos podemos permitir no aprovechar el potencial que tiene eso para el futuro del Uruguay y tenemos que tratar de considerarlo en su justa medida y pensar a largo plazo. No pensar en un beneficio que nos pueda dar alguna actividad en medida en los pocos años, siendo que si miramos a largo plazo, ¿sí? el hecho que lo que tiene Uruguay en este momento, que son esas grandes extensiones de pastizal natural, tratar de conservarlo. ¿Sí? No sabemos realmente cuántas especies podemos tener ahí todavía esperando ser descubiertas. Cuáles puedan tener curas para futuras enfermedades y no podemos simplemente porque no conocemos eso revocar irreversiblemente la posibilidad de poderlo utilizar eso en el futuro. Digamos, hace poquito una colaboradora nuestra terminó de hacer un estudio sobre las carquejas del Uruguay y hoy sabemos que, por ejemplo, tenemos cerca de 17 especies de carquejas en el Uruguay. 3 de ellas van a ser descritas dentro de poco como especies nuevas para la ciencia. Así que hay mucho realmente por conocer en nuestro país y toda esa información que aún necesitamos recabar, ¿sí? Para valorar nuestros recursos, la logramos desarrollar a partir del estudio de estas colecciones. ¿A quién le toca mejorar presupuestalmente las condiciones para mantener ese archivo, ya en el cierre? Bueno, nosotros hemos intentado un poco, sin éxito, tratar de aproximar a distintos exponentes de nuestras autoridades y bueno, a veces sentimos como que hablamos en un idioma diferente y que tenemos un problema de traducción, pero digamos, nunca hemos pretendido de que nos digan, no, mire, ¿cuánto necesita? Acá tiene un cheque. Lo que queremos es que nos escuchen, tener la posibilidad de que nos escuchen, que entiendan el problema, ¿sí? Y que sepan lo valioso que puede ser para los planes que ellos tienen para desarrollar nuestro país aún más, el considerar estos elementos y que nos ayuden a buscar las soluciones. Claro. Esa es un poco la idea. Bueno, y es lo que hemos tratado de hacer aquí, invitando a Mauricio Bonifacino, que es investigador y docente de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias. Bueno, porque a través de la información y del conocimiento de quienes saben, es que en la difusión podemos colaborar para que las cosas se mejoren. A propósito, en Semana Santa se juntó Marcela, supongo. No, ¿no? Sabe que no. Pues yo le voy a traer. No, después le tengo que hacer una pregunta sobre el macachín, porque tuvimos una discusión acá, pero lo hacemos durante la pausa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido junto a Mauricio Bonifacino.